Amén. Tengo la oportunidad, el privilegio hoy de poder compartirle la palabra del Señor. Así que vamos a preparar nuestras Biblias en Evangelio según San Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 36 en adelante. ¿Estamos listos, hermanos? San Juan capítulo 5, versículo 36 en adelante. Dice la Biblia: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, por tu misericordia, Señor, de tenernos reunidos en este lugar. Suplicamos en esta mañana que tu gracia, que tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este tiempo, donde tu palabra será predicada, Señor, que tu consejo llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, tocar nuestra mente, cambiar, Señor, todo prejuicio de nuestros pensamientos y podamos estar atentos y dispuestos al aprendizaje, a escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que están reunidos en este lugar, y bendiga también a aquellos que a través de las redes sociales van a escuchar el mensaje. Que tu Espíritu toque sus vidas, Señor, ministre sus corazones, al igual que todos aquellos que estamos aquí en este local. Toma tú el control, Señor, y ata todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu contrario a ti. En el nombre de Jesús, sea reprendido, Señor, y que solamente tu Santo Espíritu tome lugar y pueda influenciar en nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero compartir, hermanos, el mensaje bajo el tema: Jesús, el único que puede dar vida eterna. Amén. Dígale al hermano que está cerca de usted: Jesús, el único que puede dar vida eterna. Como leía nuestro hermano José Carlos, como Asamblea de Dios, este es el año que se le ha llamado año de la reconciliación. Así de que es un año en el cual el enfoque nuestro será sobre esa declaración, el año de la reconciliación. Y sabemos, hermano, por la Biblia que la iglesia, nosotros tenemos ese ministerio, esa misión de la reconciliación, de poder llevar el mensaje al mundo, a las personas que puedan reconciliarse con el Señor. Y sabemos que el único medio de reconciliación entre los hombres y su Creador se llama Jesucristo. Por eso el tema: Jesús, el único que puede dar vida eterna. Hoy en día, mis amados hermanos, existen miles de religiones en el mundo, y cada una de ellas ofrece a sus adeptos un mejor futuro,
un mejor porvenir, una mejor vida en el más allá. Y muchos son los que creen en estas religiones, en el ofrecimiento que las religiones les han hecho, y después que las creen, dedican gran parte de su vida, de su tiempo, incluso de sus recursos, en la propagación de eso que a ellos les han enseñado. Pero nosotros, la iglesia evangélica, que conocemos la verdad, que hemos tenido un encuentro real con Jesucristo, que hemos sido salvos, no debemos callar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos aprendido, y es que Jesús es el único que puede dar vida eterna. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermanos? De no creerlo no estarían aquí, ¿verdad? Pero ahora que lo creemos, es nuestro deber el poder compartirlo a los demás, y por eso hoy, en el pasaje que hemos leído, vamos a encontrar, por lo menos voy a mencionarles 3 elementos que dan testimonio acerca de que Jesús es el único que da vida eterna, que es el Cristo. Repito, ya lo sabemos, pero vamos a estudiar el pasaje. Y en primer lugar encontramos acá, hermanos, que el testimonio de las obras que Jesús hacía es una evidencia de que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el que salva, el que perdona, el único que puede reconciliar a los hombres con Dios. En el versículo 36 que leíamos, Jesús dijo estas palabras: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Todos sabemos, hermanos, que cuando Jesús vino a la tierra y Él comenzó su ministerio, Él hizo grandes maravillas. Él comenzó a hacer muchas obras, y por eso en este versículo Jesús está diciendo, porque está hablando con los judíos y fariseos y demás judíos acerca del testimonio de Él, de Cristo. Y Él menciona a Juan, que Juan tenía alto testimonio, pero dice que Jesús, hablando de Él mismo, dice: yo tengo más testimonio que el de Juan. Y pone en primer lugar las obras que Él hace. Él dice: las obras que yo hago dan testimonio acerca de mí. Entonces sabemos que Jesús hizo muchas obras poderosas y milagros y prodigios y maravillas. Por la Biblia sabemos que Jesús sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó las manos secas de los hombres en muchas ocasiones. Él sanó a los sordos, sanó a los encorvados, liberó a endemoniados y endemoniadas. Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y otros milagros que Jesús hizo, como multiplicar los peces, los panes, para alimentar a aquella multitud en 2 ocasiones. Jesús hizo calmar la tempestad en el mar. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, las obras que Jesús hacía, hermanos, eran obras maravillosas. Y esas obras, Él dice, dan testimonio que yo soy el Hijo de Dios, que soy el enviado, que soy el libertador que ustedes esperaban. Ahora, las obras que Jesús hacía realmente, hermanos, eran la evidencia de que Jesús no era un hombre común, como muchos han pensado y siguen pensando y siguen creyendo. Usted va a encontrar, hermanos, ahora con el internet tanta información acerca de tantas cosas, y la parte de Jesucristo no se escapa. Ahí hay pensamientos de todos los hombres del mundo que expresan su opinión acerca de Jesús. Por eso cuando usted busca en internet acerca de Jesús, va a encontrar cosas positivas, cosas buenas a favor, y cosas, por supuesto, en contra también. Y muchos siguen creyendo que Jesús fue solamente un hombre, solo un profeta, alguien enviado, pero que no era más que alguien enviado para hacer milagros y hacer bien. Pero nosotros sabemos, y Jesús está diciendo en primer lugar, que en las obras que Él hacía dan testimonio
y más testimonio de un profeta, más que Juan. Jesús tenía un mayor testimonio y él dice, las obras que yo hago dan testimonio que yo soy el enviado de Dios. Por eso es que en Mateo 9:33, después que Jesús hizo un milagro, dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Es decir, que profetas habían habido en Israel, profetas de Dios habían habido todo el tiempo, pero la gente dice y concluye de esta manera, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Porque es verdad que profetas habían habido, pero ninguno había hecho tantas maravillas como las que Jesús estaba haciendo. De hecho, ya habían aparecido incluso muchos hombres que de algún modo habían logrado que muchos le siguieran. Y ninguno de ellos había hecho las obras que Jesús hacía. Por ejemplo, en Hechos 5 se narra acerca de que se había levantado un hombre llamado Teudas, que había logrado tener muchos seguidores, sin embargo, murió y su movimiento se deshizo. Se había levantado otro hombre llamado Judas el Galileo, que también tenía muchos seguidores, pero que también él murió y sus seguidores se desintegraron y ya se acabó el movimiento también de este hombre llamado Judas en Galileo. Pero Jesucristo era diferente. Jesús mismo declaraba que si se rehusaban a creer en él, por lo que él decía que era el enviado de Dios, él decía, al menos crean en las obras que yo hago. En Juan 10:37 y 38 Jesús dijo esta palabra, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, hermano, las obras que Jesús hacía, Jesús las presenta como el primer elemento de evidencia, y él dice, si no me creen a mí por lo que yo digo, por lo menos crean a las obras que realizo en el nombre de mi Padre. Ahora, Jesús hoy en día sigue haciendo milagros, amén. ¿Cuántos han visto un milagro alguna vez que Jesús haya hecho? A ver, si usted ha visto un milagro o ha recibido una obra maravillosa de Jesús sobre su vida, diga amén. Muy bien. El mayor de los milagros, hermanos, es nuestra salvación. Quizás usted dirá, no, yo nunca he visto un ciego que abra sus ojos, aunque Jesús ya ha sanado. Aquí mismo en la iglesia, yo recuerdo una hermana que después de ministrar en la alabanza, ella dijo, yo no veía y ahora veo bien. Ella pasó a testificar acá en la iglesia en una vigilia. Y quizás usted nunca ha visto un cojo levantarse de una silla de ruedas, pero ha sucedido. Pero el mayor de los milagros que nosotros hemos experimentado se trata de nuestra salvación. Porque imagínese usted qué obra más milagrosa que un corazón sea transformado. ¿Qué obra más milagrosa puede ser que un corazón dedicado a la maldad, un corazón dedicado a hacer el mal, de repente un día ese corazón ya no piensa en hacer maldad, sino que ahora piensa en hacer solamente el bien? Esa es una obra milagrosa. Por eso la salvación se define como una obra milagrosa que ocurre en nuestro interior. Porque después de ser personas malas y pecadoras dedicadas al mal, de repente cuando Jesús llega a nuestro corazón, aquellos deseos de hacer maldad se terminan y nacen los deseos de hacer el bien, de hacer solamente la justicia. Ahora, en la Biblia se narra un pasaje cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de que él había resucitado, pero faltaba uno de ellos llamado Tomás. Y cuando Tomás llegó posteriormente, le contaron, Jesús vino. Él dijo, yo no creo hasta que yo meta mi dedo, dijo, en los agujeros de su mano, o meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y Jesús se apareció nuevamente y Jesús dijo, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Y Tomás dijo,
ah, Señor y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, hermanos, no necesitamos ver milagros, aunque los vemos a diario. Pero no es necesario ver milagros o ver maravillas, como muchas veces las personas le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y demandaban señal, pero esa demanda de señal lo que estaba expresando era su incredulidad. Pero dice Jesús, bienaventurados los que vieron sin haber, los que no vieron o creyeron sin haber visto. ¿Cuántos han creído en Jesús sin haber visto cosas grandes? Usted es bienaventurado, usted es bienaventurada, porque no necesitamos, hermano, que alguien que está en silla de ruedas se levante para decir, oh sí, Jesús existe. Nosotros sabemos que existe porque el mayor milagro que hemos visto ha sido nuestra transformación. Amén. Si hemos sido transformados, ¿cuántos han sido transformados? ¿Cuántos pueden dar testimonio que su vida es diferente? Que no es la misma persona. Ese es un milagro que Dios hace en nuestro interior. Entonces Jesús presenta en primer lugar las obras que Él hacía como evidencia que Él es el Salvador del mundo. Pero también encontramos, en segundo lugar, el testimonio del Padre como Jesús lo expresa. Veamos el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Vea? Ahora Jesús deja primeramente lo que mencionó acerca de sus obras, que son las que dan testimonio de Él. Y ahora dice que el Padre que le envió también ha dado testimonio de Jesús, que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo, de todos los pecadores. ¿Dónde el Padre dio testimonio de Jesús? Bueno, en la Biblia encontramos relatos, por ejemplo, en Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado. Todos sabemos, hermanos, y conocemos el pasaje, que cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, dice que cuando Él salió del agua, el Padre dio testimonio en los cielos y una voz se dejó oír. Y la voz dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esas palabras que el Padre dijo estaban testificando acerca de la autenticidad de su Hijo Jesucristo y de que Él era el enviado, el Mesías, el Salvador, el Cristo, el libertador para Israel y para el mundo entero. El Padre dio testimonio. Y luego, cuando Jesús sube al monte en San Mateo 17, que se le conoce como el monte de la transfiguración, Él va a un monte con sus discípulos más cercanos y estando en ese monte dice que Él fue transfigurado. Sus ropas se convirtieron en ropas resplandecientes, muy blancas, y apareció Elías y Moisés. Entonces Él en ese lugar estaba mostrando su gloria y se oyó una voz, la misma voz que se había escuchado en el bautismo, y esa voz volvió a repetir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Una vez más el Padre estaba testificando acerca de Jesús. Y cuando Jesús anunció su muerte, en San Juan capítulo 12, Jesús dijo estas palabras, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dijo Jesús, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque en Jesús no había duda de quién Él era Él. La duda estaba en los judíos, en la gente que le rodeaba y que no terminaba de convencerse si Jesús era el enviado o no era el enviado. Por eso Jesús dice, la voz que han oído, esa voz no vino por causa mía, sino que vino por causa de ustedes, dijo Jesús.
Vemos entonces al Padre, hermanos, dando testimonio acerca de Jesús. Y también el Padre, Dios, ha señalado única y exclusivamente a Jesús como el que da vida eterna. Por ejemplo, San Juan 6:27, Jesús dijo estas palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el Padre ha señalado a Jesús como el que puede dar ese pan de vida eterna a las personas. Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que el Padre haya dado a los hombres que no sea Jesús. Jesús es el único que puede dar salvación y vida eterna. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es el único, hermanos, que da vida eterna, el que intercede delante de Dios Padre. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces el Padre ha determinado a Jesús, o ha enviado a Jesús, o lo señaló como el único que puede dar vida eterna. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos toda la Biblia, las citas que les he leído, hermanos, les he citado textualmente de la Biblia, nos hablan de cómo el Padre da testimonio acerca de Jesús como el único que puede dar vida eterna. Pero quizás usted dirá: mire, yo no puedo decir, no veo o no he visto grandes milagros como para decir yo creo en Jesús. O quizás alguien dirá: mire, yo nunca he escuchado la voz del Padre como la escucharon aquellos en el bautismo o en el monte. Pero el tercer elemento que les voy a mencionar, sí podemos tener acceso todos, y es el testimonio de las Escrituras. Vea el versículo de San Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, hermanos, las Escrituras nos dan testimonio acerca de Jesús como el único que da vida eterna. Y Jesús afirma que las Escrituras dan testimonio de Él. En el versículo 39 dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. En otros versículos, otros pasajes, Jesús dijo: desde Moisés a los profetas se habla de mí. La Escritura habla de Jesús. Toda la Biblia, hermanos, se centra en hablar acerca de Jesús de manera directa u otras veces implícita, pero hablan acerca de Jesús y de su obra de salvación en las personas. Toda la Biblia, toda la Escritura. En Lucas 24:27, Jesús, cuando ya había resucitado, acompañó a ciertos discípulos camino a Emaús, y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Entonces las Escrituras hablan de Jesús. Moisés habló y escribió de Jesús. ¿Dónde?
Bueno, en muchas ocasiones, pero voy a mencionarles algunas más relevantes, digámoslo así. Por ejemplo, en Éxodo 17 se narra acerca de un momento cuando el pueblo tuvo sed y de una roca fluyó agua para saciar la sed del pueblo. Pero cuando leemos ya 1 Corintios 10:4, nos dice que esa roca era Cristo. Entonces, allí vemos a Moisés hablando de Cristo, muchos miles de años atrás. Ahora, Éxodo 16 encontramos el maná. Y Juan 6 nos presenta a Jesús como el verdadero maná, como el verdadero pan del cielo que sacia el hambre de los seres humanos. Éxodo 12 nos presenta el cordero que debía morir para comer la Pascua. Y 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Jesús no se equivoca cuando dice que toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura habla de Él. Isaías, como profeta, habló de Jesús, de su nacimiento. Él lo profetizó. Isaías habla del reinado glorioso y habla también del sufrimiento de Jesús cuando Él fue arrestado y fue maltratado y crucificado. Isaías lo detalla, hermano, exactamente. Al igual que habla de su reinado en el futuro, su reinado glorioso al final de los tiempos. Entonces, de Moisés y los profetas, la Biblia habla de Jesús. Pero si volvemos al pasaje de Juan 5:39 que estamos leyendo, vemos un problema. Y el problema es la religión. Y es porque la religión aleja a las personas de la posibilidad de tener una comunión con Dios. Aquí Jesús está hablándole a los judíos, a los fariseos, y los fariseos eran los religiosos de aquel momento, los que debían guiar al pueblo a conocer a Dios, pero que en realidad solo les conducían o les enseñaban una religión. Jesús les acusa de que nunca han oído la voz de Dios y que las escrituras tampoco habían encontrado lugar en sus corazones. Lea conmigo el final del versículo 37. Nunca habéis oído su voz. En realidad, hermanos, cuando Jesús dice nunca han oído su voz, no es una contradicción de lo que ya vimos, que la voz la escucharon las personas. Cuando Jesús dice acá, nunca habéis oído su voz, lo que está diciendo es nunca le han obedecido, aunque la han oído. Pero luego dice en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Vea qué interesante esto. Jesús les recrimina el hecho de que a pesar que ellos dedicaban gran parte de su tiempo a estudiar las escrituras, o sea, la ley y los profetas, aunque dedicaban tiempo y estudiaban y escudriñaban, como el versículo dice, no habían comprendido que todo lo que ellos estudiaban se refería a Jesús. Eso es lo que el texto dice. Vosotros escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero, dice, no queréis venir a mí. Entonces, vea, los fariseos y los judíos estudiaban las escrituras por la razón de que a ellos les parecía que en ellas encontrarían la vida eterna, y era cierto. Al igual que ahora, toda persona debe estar seguro o segura de que en las escrituras encontramos la vida eterna. Ahí está el camino hacia Jesús, que es el que nos da la vida eterna. Los judíos y fariseos, ellos tenían, hermano, estaban bien en esto, en pensar que en las escrituras les podían llevar a la vida eterna. Estaban bien. El problema era que aunque las escudriñaban, no entendían, no comprendían o no querían entender de que lo que ellos estudiaban con tanto afán hablaba de Jesús. Ahora, esto mismo pasa con las personas hoy en día, que tienen una religión y que usan la Biblia. Tienen la Biblia en sus manos, entre todos los libros que estudian, tienen la Biblia y también la leen, al igual que los fariseos. Leen la Biblia, la leen porque ellos afirman que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la palabra de Dios. El problema es que aunque afirman los religiosos que la Biblia es palabra de Dios y aunque la leen, no aceptan a Jesús como el que da la vida eterna.
Ese es un problema, hermano. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay religiones que usan la Biblia, tienen la Biblia, y la gente se confunde, dice, pero usan la Biblia, pero tienen la Biblia. Sí, la tienen, la leen, y es posible que la usen, pero no se dan cuenta de que la Biblia que tienen hablan de Jesús como el único que puede dar vida eterna. Al igual que los fariseos, Jesús les dice, vosotros escudriñad las Escrituras por la razón de que a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, y realmente Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis esa vida. Era un problema de religiosidad, porque la religiosidad aleja a las personas de Dios, de una comunión. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Pero muchas religiones que usan la Biblia afirman que no es así, que hace falta otro mediador, que hace falta otras personas, y ahí están los intercesores, gente que ya murió, y la gente está orando y clamando a muertos para que intercedan por ellos, pero usan la Biblia. Y han leído que la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero prefieren creer otra cosa. ¿Se da cuenta? Eso es religiosidad. Le ciegan la oportunidad de ver la realidad. La Biblia dice, hermanos, que Jesús pagó por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados y fue hecho a través de un sacrificio para siempre, único. Pero hay muchas religiones que siguen creyendo que hay que hacer sacrificio para salvarse, y usan la Biblia y leen la Biblia y pasan ahí por el libro de Hebreos, que nos afirma que ya no hace falta más sacrificios, pero ellos siguen haciendo más sacrificios. ¿Por qué? Porque aunque leen la Biblia, no se dan cuenta, no entienden, no comprenden o no quieren entender lo que la Biblia dice. Ahora, esto es tremendo. Otros hermanos, aunque la Biblia dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que Dios el Padre lo estableció como cabeza de todas las cosas, muchas religiones siguen creyendo que Jesús es un Dios chiquito, y que sí es cierto que es Dios, pero que es un Dios, así como hay muchos dioses, dicen las religiones. Y otros dicen que Jesús es Dios solamente del planeta Tierra, pero que hay otros planetas que tienen otros dioses que son igual que Jesús. Enseñanza del mormonismo, por ejemplo. Y así le podrían mencionar otras cosas. Jesús dijo, hermanos, que ya no se debía observar días de fiesta, o por ejemplo el sábado, o rituales de la ley. Pero religiones que usan la Biblia, que estudian las Escrituras, siguen guardando el sábado, siguen guardando ciertos ritos de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les pasa igual que los fariseos. Porque aunque leen, no se dan cuenta que lo que leen hablan de Jesús como el único que puede dar vida eterna. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué es que esa gente lee, estudia y no entienden? ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos la Biblia para encontrar apoyo a nuestros intereses o conceptos precomprendidos, terminamos rechazando su verdadero significado y mensaje. Lo voy a repetir. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente lee y cree lo contrario o lo diferente a lo que la Biblia enseña? Porque cuando leemos con el propósito de encontrar apoyo a nuestros intereses o conceptos ya antes concebidos de lo que creemos que la Biblia quiere decir, entonces, hermanos, perdemos el enfoque, ya no creemos el mensaje genuino, sino que nos confundimos y creemos otra cosa. La precomprensión de la Biblia es una palabra que significa lo que yo ya llevo en mi mente de lo que la Biblia significa. Cuando yo llevo ya mi propia precomprensión del pasaje que voy a ver, me quito la oportunidad o me privo de la oportunidad de encontrar el verdadero mensaje. Hay pasajes que usted ha escuchado tantas veces de la Biblia y usted dice, ya sé a qué se refiere. Usted ya sabe porque alguien se lo explicó o escuchó de alguien. Pero ¿qué tal si ese alguien estaba equivocado? ¿Pero qué tal si esa persona dijo algún disparate?
o algo contrario a la Biblia, pero usted ya lleva ese concepto preconcebido o ya va precomprendido el pasaje que va a estudiar. Y cuando uno va a estudiar con ese problema, entonces nos privamos de encontrarle el verdadero y original significado del pasaje. Hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente. Cuando estudiamos la Biblia, pidámosle al Señor la sabiduría. Y no seamos, hermanos, como otras personas que dicen: Dios me reveló algo nuevo. Dios ya no revela nada nuevo. Todo lo que está revelado ya está revelado, y lo que Él quiso revelar ya está revelado y está escrito en la palabra. Lo que nosotros recibimos ahora se llama iluminación, para entender lo que ya está revelado. Si usted va leyendo y encuentra un pasaje y dice: ¡ay, qué bonito esto! Nunca lo había entendido así. Dios me lo reveló. No, Dios le iluminó para que entendiese lo que Él reveló a través de sus escritores hace miles de años. Amén. Dios reveló una vez y su revelación fue escrita. Lo que ocurre ahora es iluminación para entender lo que ya fue revelado. Entonces, hermano, tenemos la evidencia suficiente para creer que Jesús es el único que puede dar vida eterna. Los apóstoles lo creyeron así, y ellos predicaron a Jesús, incluso aunque esto les costara su propia vida. Usted se ha preguntado por qué los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Muchos los acusaron y decían: ustedes están locos. Ustedes, lo que les ha pasado es que de tanto que amaban a Jesús, que se han imaginado que Él resucitó. La gente los acusaba de eso. Jesús nunca resucitó, decían los incrédulos, ¿verdad? Lo que a ustedes les ha pasado es que de tanto que lo amaban, que se imaginan que Él apareció. ¿Usted cree que por una imaginación iban a morir? Otros decían: ustedes no quieren dar su brazo a torcer, no quieren quedar en vergüenza, por eso siguen perpetuando la enseñanza de Jesús, aunque ustedes ya saben que Él murió y que no se levantó. Pero no era eso, porque nadie va a morir por una mentira, hermano. ¿Usted cree que Pedro, por ejemplo, Pedro, que dice que fue crucificado también, y según la tradición fue crucificado boca abajo porque él no se consideraba digno de morir al igual que Jesús hacia arriba en la cruz? ¿Usted cree que Pedro, al ver la muerte, si hubiese sido mentira, iba a dar su vida por la mentira? No. Pedro y los demás apóstoles murieron porque sabían que lo que predicaban era verdad. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, 16 al 21, él dice: lo que nosotros les predicamos no ha sido sacado de fábulas ni de ideas, dice él, supersticiosas o con la tarea de engañarle, dice, sino lo que vimos, escuchamos esa voz, dijo Pedro. Pero luego él pasa a la siguiente evidencia y dice: además, dice, tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, dice mismo Pedro, animando a los creyentes a no desfallecer en su fe, a no dejar de creer que Jesús era el único enviado de Dios para dar vida eterna. Entonces dice Pedro: nosotros lo que predicamos es lo que hemos oído, lo que hemos visto, escuchamos esa voz en el monte, dice Pedro. Y tenemos la profecía más segura, dice él, la cual hacéis bien en estar atento, porque es como una antorcha que alumbra, dice la Biblia, dice Pedro. Y luego dice: entendiendo, dice Pedro, primero esto, dice, que ninguna profecía fue, dice, traída por voluntad humana. Y dice también que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para aquellos que dudan de la Biblia, para aquellos que dicen que hombres la escribieron, es cierto, pero dice la palabra que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y no es de interpretación privada. No se refiere a la interpretación del que lee, sino a la interpretación del que escribió. Tiempo faltaría para explicarles esa parte, pero resumo así: cuando dice la Biblia que la escritura no es de interpretación privada, no está hablando de la interpretación que le da el que lee, sino de la interpretación que le dio el que recibió de Dios la inspiración y plasmó en el papel o en el papiro o en el cuero de los pergaminos la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, Isaías, cuando vio
la revelación, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, él dijo, yo creo que lo que él me quiso decir es esto, voy a escribir lo que yo creo. No lo interpretó él. Él escribió lo que fue revelado, lo que le fue inspirado. Entonces, hermanos, Pedro, por ejemplo, vemos acá en su primera carta, capítulo 1, 16 al 21, que él está dando una vez más evidencia acerca de que Jesús es el único que da la vida eterna. Así que, hermanos, cuando leemos la Biblia debemos ir sin prejuicios y hacer a un lado la precomprensión. ¿Para qué? Para no caer en el error de estos judíos. Escudriñaban las Escrituras y tenían una buena razón, porque ellos decían, aquí tenemos la vida eterna. Y Jesús dice, es cierto, ahí está. Pero ¿por qué no quieren venir a mí? Dijo Jesús. Así le pasa a las religiones, que leen la Biblia y la leen porque dicen, aquí está la vida eterna. Y están con una razón correcta, pero no quieren venir a Jesús, a aceptarlo solamente a Él. Tienen que poner a otros personajes, tienen que hacer otras cosas distintas a las que Jesús ya enseñó. Y quiero que sepa algo, mi hermano amado, que muchas religiones y sus prácticas, esas prácticas que ellos tienen, las han establecido posteriormente y no están reveladas en la Biblia, sino que han sido ocurrencias que con el pasar del tiempo ellos han tenido y las han introducido a su liturgia de culto. Pero Pablo claramente dijo que si alguien no se conforma a las Escrituras, que ese está loco, está envanecido, nada sabe. Y dice también Gálatas que si un ángel desciende del cielo y viene y presenta una enseñanza distinta a la que ya hemos recibido, ese ángel mismo, dijo él, sea anatema, sea maldito, sea destinado a destrucción. Entonces, hermanos, tenemos que conformarnos con la Escritura, la evidencia de las Escrituras. Jesús dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Y repito, quizás ahora no veamos tantos milagros, tantas señales como los que se veían en el tiempo de Jesús. O quizás nosotros nunca hemos escuchado la voz del Padre diciendo, Jesús es mi Hijo, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Quizás nadie ha oído esa voz, pero sí tenemos las Escrituras. Y las Escrituras dan testimonio acerca de Jesús. Y las Escrituras nos hablan desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Jesús. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica que habla de Jesús, por ejemplo. Y luego en Apocalipsis vemos a Jesús reinando, triunfando sobre el mal. De Génesis a Apocalipsis, la Escritura es evidencia. Entonces, hermanos, tenemos suficiente evidencia para estar completamente seguros que Jesús es el único que puede dar vida eterna a los pecadores. Y todos aquellos que viven perdidos en sus delitos y pecados, en vicios, en drogas, en caminos de maldad, de violencia, de asesinato, de robos y de todo tipo de pecado, solo Cristo puede darles libertad. Solo Cristo, porque a Él señaló Dios, el Padre, como el único Salvador de los pecadores. El único, no hay otro. Solo Jesús da vida eterna. Hermanos, este año nuevo que estamos comenzando tiene que ser un año en el que debemos tener como meta principal presentar a Jesús como el único que da vida eterna. Ya basta, hermanos, la pena que se ha tenido, o la timidez, o la vergüenza quizás que en algún momento el creyente ha tenido para compartir de Jesús, por temor a ser rechazado, o por temor a que se burlen de él quizás, o que lo excluyan del grupo de amigos, qué sé yo, la razón. Pero ya basta de ocultar o de callar el nombre de Jesús como el único que da vida eterna, porque no hay otro. Él es el único. Es nuestro deber de ser leales a Jesús, porque Él es el que a nosotros nos ha dado la vida eterna. Que este año, hermano, nuestra boca no se calle. Que este año se le ha llamado como Asamblea de Dios año de la reconciliación. Que usted y yo podamos ayudar a los pecadores a reconciliarse con Dios. ¿Cómo? Presentándoles al único que les puede reconciliar. No es María, no es Pedro, no es Buda,
no es ningún personaje de la tierra, es Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede perdonar los pecados. Él es el único, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, oiga bien, en quien se pueda ser salvo. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Si las religiones que creen la mentira andan para arriba y para abajo predicando su mentira, ¿por qué nosotros que conocemos la verdad vamos a quedarnos callados? Prediquemos de Jesucristo. No sintamos temor, hermanos, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. No sintamos temor. No, hermanos, que hay que respetar nada. Hay que predicarles de Jesucristo. Si la gente se siente ofendida, recuerde esto, que los únicos que se ofenden cuando se les predica la verdad son los que viven en la mentira. Porque el que vive en la verdad no se ofende, ese se goza cuando la verdad es predicada. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Gócense, porque si usted está en la verdad, gócese, alégrese, denle gloria a Dios. Los que se molestan y se enojan por la verdad son los que viven la mentira. Por eso, hermano, tenemos que predicar de Jesús como el único que puede dar vida eterna. Cierre sus ojos un momento y meditemos en esta mañana. Sabemos que Jesús es el único que da vida eterna. Sabemos que Jesús es el único que puede libertar a los pecadores. Nuestro país puede ser diferente si tan solo la gente recibiera a Jesús en su corazón. Nuestro país está lleno de religiosos, hermanos, aún dentro de las iglesias evangélicas. Mucha gente que no conoce a Jesús. Está dentro de las iglesias evangélicas, pero no conoce a Jesús. Su tipo de vida lo expresa, lo confiesa, lo confirma. No conocen a Jesús y necesitan venir a Él, conocerle realmente como Él es y experimentar el milagro de la salvación. En este primer culto del año, en este primer mensaje que usted ha escuchado este año aquí en el Templo Betel, quiero que nunca se le olvide que Jesús es el único que puede dar vida eterna. Lo atestiguan sus milagros, lo atestigua la voz del Padre, lo atestiguan las Escrituras. No hay otro nombre. Si usted ha creído esto, es momento de poder compartirlo más que antes. Es momento de compartirlo porque hay necesidad en las personas que allá afuera están. Muchos están en religiones sinceramente engañados porque tienen un deseo sincero de encontrar a Dios, pero la religión los aleja de Dios. Y la única manera que sean libres es conociendo la verdad, tal como Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si en esta mañana alguien está con nosotros aquí y no ha conocido la libertad, aún quizás cuando ha sido parte de alguna religión, no tiene la paz que Cristo da y necesita estar a cuenta con Jesús, alguien que necesite entregarse a Jesús por primera vez, levante su mano, vamos a orar por usted. Levante su mano como señal que va a recibir al único que da vida eterna, al único que cambia corazones. O alguien desea reconciliarse con el Señor, ahí donde está, levante su mano, vamos a orar por usted. Jesús le ama y quiere perdonar sus pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana, en este lugar, que va a entregar su vida al único que da la vida eterna? No desaproveche la oportunidad. Jesús le ama. Entregue su vida a Jesús, reconcíliese con el Señor. Si en las redes sociales alguien desea ponerse a cuenta con el Señor y recibir al único que da la vida eterna, ahí donde está, ore al Señor, pídele perdón por sus pecados, dígale que cree en Él, que escriba su nombre en el libro de la vida y pídele que le ayude a serle fiel hasta el día de su venida o hasta el día de su muerte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta